Bueno, hola, buenas tardes a todos. Sí. Ajá. Esto es tuyo. Sí, bueno, gracias por la invitación a la disertación. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, mi nombre es Virginia Figueroa, trabajo en el Hospital Privado Universitario de Córdoba y voy a hablar de insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante cardíaco. Me pueden interrumpir en cualquier momento, no tengo problemas para que me hagan preguntas. Empiezo con un caso clínico, es un hombre de 57 años con mioclopatía chagásica, deterioro severo de la función sistólica derivado de La Rioja, hipotenso, frío, sudoroso, con síntomas francos de congestión, y este laboratorio con ionograma alterado, función renal alterada, hepatograma alterado, ácido láctico elevado, bicarbonato bajo. ¿Qué opinan de este hombre? Estar en bajo gasto, chocados. Pues, podría estar en bajo gasto y chocado, ¿no? Por los antecedentes y por el laboratorio y la clínica que se menciona ahí. Y en cuanto a la clasificación de Forrester, ¿qué opinan en qué cuadrante podría estar este señor? Es cardiogénico, ¿no? Es decir, que eso está congestivo, está frío, está hipotenso, está con un ácido láctico elevado, entonces es un paciente que probablemente esté en el cuadrante inferior derecho de la clasificación de Forrester, en la clasificación L, ¿sí? Es decir, frío y congestivo. Pero no todos los pacientes son tan claros. Este paciente claramente tiene una insuficiencia cardíaca que está avanzada y bueno, en este momento está descompensado, pero a veces las cosas no son tan claras. Esta mujer, por ejemplo, tiene 44 años, tiene una miocardiopatía dilatada, no isquémico necrótica, con deterioro severo de la función sistólica, un diámetro diastólico del VI de 7 centímetros, con una fracción de eyección de 24%, y está medicada con sacubitrilo valsartán, 200 miligramos cada 12 horas, bisoprolol 5 miligramos cada 12 horas, espironolactona 25, dapalifosina de 10, tiene un NT-proBNP de 204 y está en clase funcional 1 de 4 de la New York Heart Association y está realizando rehabilitación cardiopulmonar 3 veces por semana. ¿Qué opinan de esta mujer? ¿Tiene insuficiencia cardíaca avanzada? ¿Está estable? Eh, ¿Qué opinión les merece todo lo que se menciona aquí? Parece estar estable, está en clase funcional 1, tiene un BNP bajo, está tolerando la medicación a dosis máxima. Bien, a pesar de que tiene un deterioro de la función severo, es una mujer que realmente está estable. De hecho, es una mujer de la vida real que ingresó en lista de espera de trasplante cardíaco hace 2 años porque en ese momento presentó varias internaciones ese año por insuficiencia cardíaca descompensada, pero que bueno, después con la rehabilitación y con la titulación de la medicación, pudo salir de ese estado y estar ahora en una fase compensada de su insuficiencia cardíaca y con buena calidad de vida. Bien. Y el siguiente caso, perdón, esto es para confirmar, digamos, que la mujer está estable, tiene unas presiones pulmonares bajas, una presión de Wedge baja, una buena presión arterial, un buen gasto cardíaco, buen índice cardíaco, ¿bien? O sea que confirmamos que la mujer está bien, está compensada. Una mujer de 52 años, tiene una miocardopatía dilatada, no isquémico necrótica, con deterioro severo de la función sistólica 17%. Está medicada con bisoprolol 2,5 miligramos, furosemida 80 miligramos diarios, espironolactona 25, dapalifosina de 10. No toleró los vasodilatadores por hipotensión. Se intentó Vericiguat, pero fue difícil de conseguir. Luego su dispensación en farmacia y aparte el precio es un poco limitante también. Se encuentra en clase funcional 3. No tiene edemas periféricos, no tiene crepitantes pulmonares. Tiene una ingurgitación yugular de 5 centímetros sin colapso inspiratorio en una cama que no es a 30 grados, sino, digamos, completamente acostada en una camilla. No se palpa hepatomegalia dolorosa, sí tiene un relleno capilar de 5 segundos.
¿Cómo está esta mujer, digamos? ¿Qué opinan, digamos? ¿Está bien? ¿Está compensada? ¿Hay algún criterio de riesgo que les llame la atención en la historia? El relleno capilar está lento. ¿Algo más? Está en clasificación 3. No toleró los vasodilatadores. Tiene tolerancia Eso, completa, pues. exactamente. Y en el laboratorio, bueno, el hemograma no tiene grandes alteraciones. em, Función renal está normal, el potasio tal vez un poco bajo, está con bastante furosemida. El hepatograma discretamente alterado, pero nada que llame mucho la atención. El ácido láctico, bueno, no está medido aquí, pero los gases arteriales tampoco denotan una alteración muy importante. Y si tiene un NT-proBNP de 3536, que también nos llama un poco la atención. Entonces, cuando valoramos a esta paciente para trasplante cardíaco, porque presentó internaciones frecuentes, que eso, bueno, fue una trampita y no lo mencioné, nos encontramos con este caracterismo derecho. Arteria pulmonar de 60 de sistólica, 24 de diastólica y 35 de media, un ventrículo derecho de 64, una aurícula derecha de 7, una presión de Wedge de 25, una aorta que tampoco, o sea, que está un poco al límite de 160, y los parámetros hemodinámicos, un gasto cardíaco de 2,7 y un índice cardíaco de 1,7, con 4 unidades Woods. Es decir, esta mujer, si bien a veces el examen físico no es tan claro, porque recuerdan que no tenía edemas periféricos, no tenía crepitantes, una mujer real de hace 3 semanas. Lo único que llamaba la atención era esta mala clase funcional, este relleno capilar lento, esa baja tolerancia a la medicación completa, el BNP sí estaba alto, pero a pesar de eso la mujer tiene por medición objetiva un gasto cardíaco bajo. Entonces son esos pacientes que por ahí, digamos, nos cuesta un poco más dilucidar que ya están en insuficiencia cardíaca avanzada. Y son esos pacientes que tenemos que estar atentos para pesquisarlos y llegar en el momento óptimo, para ofrecerles una terapéutica más avanzada que pueda mejorar su sobrevida y su calidad de vida, como el trasplante cardíaco. Porque de hecho esta mujer ya tiene 4 unidades Guts y ya sabemos que más de 3 unidades Guts es una contraindicación para el trasplante cardíaco. Si bien aún podemos optimizarla, porque está con presiones elevadas, es decir, 35 de media con 25 de West. Podemos todavía optimizar un poco más, no le contraindicamos el trasplante aún, porque aún no hemos hecho las pruebas de vasoactividad, digamos, de esas presiones pulmonares para ver si son fijas o no, pero podríamos haber llegado antes, a pesar de que no tenía franco, no era el caso número uno, digamos, no llegó con insuficiencia cardíaca en shock, y a pesar de eso está en insuficiencia cardíaca avanzada. Ese es un poco el mensaje que les quiero dar con esos 3 casos clínicos. Estas son las 2 guías en las cuales nos basamos en la terapéutica, la guía del 2022 de la AJA y la guía del 2021 con una actualización del 2023 de la ESC. Y para saber entonces, la insuficiencia cardíaca avanzada es el estadio de la insuficiencia cardíaca, cuando también la mencionamos como terminal o refractaria. Como ya saben, pero para recordar, el estadio A en realidad no tiene el paciente insuficiencia cardíaca, sino que está en riesgo de padecerla porque tiene, perdón, porque tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo diabetes, hipertensión, porque recibió cardiotóxicos, por ejemplo, pero aún no tiene ninguna alteración estructural ni funcional. El estadio B son pacientes que no tienen ni han tenido síntomas, pero que ya tienen alguna alteración. Es decir, tienen, por ejemplo, un aumento de los grosores del ventrículo, una dilatación del ventrículo o una diástole alterada, o péptidos natriuréticos o tropoinas alteradas sin haber padecido nunca síntomas. El estadio C son los pacientes sintomáticos, que los han padecido en el pasado y que ahora están asintomáticos por el tratamiento instaurado o que tienen síntomas actualmente. Y el estadio D es cuando, a pesar de toda la terapéutica que le hemos iniciado, el paciente aún persiste sintomático y, digamos, presenta hospitalizaciones frecuentes y su sobrevida en el corto plazo se estima disminuida. Entonces, se estima que en Estados Unidos 6,2 millones de pacientes padecen insuficiencia cardíaca y de ellos el 5% por año van a ingresar a la insuficiencia cardíaca estadio avanzado o D.
Esto es para mencionar que la hospitalización por insuficiencia cardíaca, digamos, es un factor de riesgo para muerte. De hecho, del 2 al 17% pueden morir durante el ingreso, aproximadamente el 10% pueden morir en los 30 días posteriores, aproximadamente el del 17 al 45%, por supuesto que es una población muy variada, pueden morir durante el primer año, y sobre todo en insuficiencia cardíaca avanzada hasta el 5%, perdón, el 50% puede morir a los 5 años del diagnóstico. De hecho, presenta mayor mortalidad que varios tipos de cáncer en la actualidad, como por ejemplo el de mama, el de próstata, el de ovario. Es decir, no solo los pacientes que dependen de inotrópicos tienen insuficiencia cardíaca avanzada, pero es cierto que los pacientes que dependen de inotrópicos tienen una mortalidad muy elevada al año, hasta del 50% al año. Entonces, ¿cuáles son los signos de alerta de la insuficiencia cardíaca avanzada? Bueno, signos clínicos de bajo gasto que podemos ver en consultorio son el relleno capilar lento, es un signo en el cual nos ayuda bastante, es bastante específico. Un relleno capilar de más de 3 segundos nos debe hacer sospechar que el paciente puede llegar a estar en bajo gasto. Una temperatura cutánea fría, con piel marmórea, una presión de pulso disminuida, es decir, la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica disminuye, es decir, pacientes con presión arterial sistólica baja en realidad. Piel y mucosas con palidez, diaforesis, cianosis, disminución en el ritmo diurético, alteración del estado mental, ya sea somnolencia, confusión o obnubilación, y bueno, una presión arterial media disminuida. Otros signos que nos pueden hacer sospechar son la necesidad de aumentar los diuréticos por vía oral, pero que aún así el paciente no mejora los síntomas de congestión, o la necesidad de disminuir las drogas pilares de la insuficiencia cardíaca, como por ejemplo, sobre todo los vasodilatadores, IECARA-2 o ARNI, pacientes que no o incluso hasta beta-bloqueantes que no toleran por hipotensión o porque, por ejemplo, agregamos beta-bloqueantes e ingresan en bajo gasto. Son pacientes que deben hacernos sospechar que están ingresando en la etapa terminal. Los biomarcadores, es decir, aumento de los péptidos natriuréticos, alteración de la función renal, alteración de la función hepática e hiponatremia. Y el estado clínico con más de 2 hospitalizaciones al año, estar en estado de caquexia o disminución inintencional de peso, síntomas persistentes de disnea, clase funcional 3 o 4, que presenten arritmias ventriculares y que no presenten respuesta a la terapia de resincronización. Con respecto a la caquexia, los pacientes, además de tener un estado proinflamatorio con elevación del TNF-alfa, que favorece a la caquexia cardíaca, también los pacientes con congestión hepática a veces no van a referir claros signos de edemas o crepitantes, pero sí pueden presentar síntomas de inapetencia o saciedad precoz por congestión hepática. Y eso nos debe hacer sospechar que el paciente, bueno, justamente está descompensado y es una causa también que colabora a la caquexia cardíaca, la mala alimentación. Son pacientes que bien claro lo mencionan, que no toleran carne, no toleran nada copioso, pero sí tienen por ahí una mayor predisposición a ingerir frutas o verduras, y sobre todo en escasa cantidad, y esta sensación de saciedad precoz. Entonces, ese es un signo por ahí un poco claro de congestión también hepática o aumento de las presiones intraabdominales. ¿Saben por qué no producen o no presentan habitualmente edemas y crepitantes los pacientes con insuficiencia cardíaca eh, avanzada, sobre todo ya crónica? Por aumento de los vasos linfáticos, exactamente, que aumentan el drenaje en esas dos lugares y que no presentan esas, por ahí, clásicos signos de congestión como las insuficiencias cardíacas agudas. En imágenes nos basamos en ciertos criterios como la fracción de eyección baja, menor al 30%, con dilatación del ventrículo izquierdo, alteraciones en el llenado diastólico, sobre todo de tipo 2 y 3, pseudonormal o restrictivo, y alteraciones en el ventrículo derecho con TAPSE bajo y onda S disminuida también.
Entonces, la definición de la ESC de insuficiencia cardíaca avanzada es la siguiente, y acá les dejo un poco de bibliografía para que puedan ampliar. Es decir, son pacientes que tienen síntomas severos y persistentes de insuficiencia cardíaca, con clase funcional 3 o 4 de la New York Heart Association, que tienen disfunción severa cardíaca definida por uno de los siguientes. Lo más frecuente es encontrar fracción de eyección disminuida de menos del 30%, pero también podemos encontrar pacientes que tengan difusión ventricular derecha aislada, o que tengan valvulopatías severas no operables y con menor frecuencia, pero estamos empezando a ver cada vez más cardiopatías congénitas severas no operables. Y en algunas situaciones también tenemos pacientes que tienen una fracción de eyección, digamos, no disminuida en forma severa, de 40% o más, pero que presentan una fisiopatología restrictiva bien clara, evidenciada por disfunción diastólica significativa en el ecocardiograma y con péptidos natriuréticos elevados, que presentan hospitalizaciones o visitas no programadas en los últimos 12 meses por congestión, por bajo gastos o por arritmias malignas, y que presentan severas limitaciones en la capacidad funcional por incapacidad para ejercitarse, pruebas de caminata de 6 minutos de menos de 300 metros o pruebas de ejercicio cardiopulmonar de menos de 12 o 14 mililitros kilómetro, que ya voy a hablar enseguida un poco más sobre eso. Lo importante a tener en cuenta es que todos estos criterios de insuficiencia cardíaca avanzada deben estar presentes en pacientes que ya se les ha optimizado lo máximo que se pudo el tratamiento establecido en las guías. Es decir, como por ejemplo vimos el caso número 2, es una paciente que presentaba limitaciones en la capacidad funcional con internaciones frecuentes, tenía un deterioro de la función sistólica con BNP elevado, pero que luego, al optimizar el tratamiento médico y agregar además el quinto pilar, que es la rehabilitación cardiopulmonar, la mujer pudo recomponerse de esa situación y ya en este estadio estamos próximos a sacarla de la lista de espera de trasplante cardíaco, porque el trasplante cardíaco en este estadio no le va a mejorar ni la sobrevida ni la calidad de vida, ¿sí? Es decir, son pacientes que pueden evolucionar a lo largo del tiempo, ingresar a la lista, pero también salir de la lista de espera según las distintas situaciones en las que se encuentra el paciente, ¿sí? Es importante seguir los pacientes que salen de la lista de espera, porque como la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica y de momento no, digamos, progresiva, esos pacientes pueden en un futuro volver a empeorar y tener la necesidad de requerir nuevamente ingresar a la lista de espera por estar en insuficiencia cardíaca avanzada nuevamente. Pero lo que quiero decir con esto el mensaje es que es dinámico y hay que estar atento al seguimiento, digamos, prospectivo de estos pacientes. Bueno, el test de la caminata de los 6 minutos, ustedes sabrán, se camina durante 6 minutos en un espacio llano, se miden los metros caminados y bueno, también se evalúa en la escala de Borg la saturación de oxígeno. Entonces, eh, a saber, pacientes que en el test de la caminata de los 6 minutos caminan menos de 300 metros, tienen mal pronóstico. Y por cada aumento de 50 metros que logren mejorar en sucesivos test de caminata, en el seguimiento de los pacientes, por cada 50 metros que logren aumentar con respecto al basal, mejora significativamente el pronóstico de estos pacientes. Es un test relativamente sencillo, económico y por ahí de fácil accesibilidad, para tener como un parámetro objetivo de valorar la capacidad funcional de los pacientes. El consumo de oxígeno o test cardiopulmonar, sin duda que tal vez es el gol estándar para evaluar la capacidad funcional de los pacientes. Evalúa, digamos, el consumo de oxígeno depende del gasto cardíaco y de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que a su vez el gasto cardíaco, bueno, depende del volumen sistólico, de la frecuencia cardíaca, y la diferencia arteriovenosa depende de la capacidad de captación, de difusión del oxígeno a través de los pulmones y también de la distribución de la sangre. Entonces, la prueba combina una prueba ergométrica con una medida de ventilación pulmonar y la medida del intercambio gaseoso. Entonces, realmente es un test muy completo, que no solamente sirve para la estratificación pronóstica de los pacientes que estamos viendo ahora de insuficiencia cardíaca avanzada, sino también para evaluar los mecanismos fisiopatológicos que limitan el ejercicio, es decir, disneas de causa no clara en pacientes que pueden tener más de una comorbilidad. El test cardiopulmonar nos permite un poco diferenciar a qué o cuál es la etiología más probable de la disnea que presenta el paciente.
Y además, no solamente en pacientes con comorbilidades, sino también en personas sanas, por ejemplo, en deportistas, nos va a hablar de la aptitud cardiorrespiratoria que tiene ese paciente. Entonces, a grosso modo, entiendo que tienen otras charlas del test cardiopulmonar, pero a grosso modo lo que nosotros tenemos que ver es el umbral anaeróbico que presenta el paciente para saber que la prueba fue máxima. Y esto quiere decir que, digamos, por cada molécula de oxígeno que yo consumo, voy a eliminar una molécula de dióxido de carbono, salvo en el momento que digamos, el metabolismo empiece a, a necesitar más mecanismos anaeróbicos para sostener, digamos, las necesidades por el aumento del gasto cardíaco, y en ese momento de anaerobiosis se empieza a acumular ácido láctico. Y por el tamponamiento que genera el bicarbonato, o sea, como sistema buffer, se van a empezar a producir más dióxidos de carbono de los respirados, propiamente dicho. Entonces, ese exceso de dióxido de carbono que se genera por el metabolismo anaeróbico para tratar de sacar ácido láctico, digamos, del sistema sanguíneo, va a aumentar la cantidad de dióxido de carbono que produzco en relación al oxígeno que he consumido. Entonces, acá vemos que la curva del dióxido de carbono que la representan en rojo sobrepasa a la curva de oxígeno. Ese es el umbral anaeróbico de los pacientes. Y ahí podemos estimar que la prueba ha sido máxima para ese paciente. ¿Se entendió? Entonces, eso es importante porque, digamos, una prueba que es fidedigna debería ser máxima. Y para eso nosotros tenemos un valor que denominamos RER o Respiratory Exchange Ratio, donde el valor de 1.1, es decir, que sobrepasa el 1, nos indica que la prueba fue máxima. Algunas bibliografías toman como punto de corte 1.05 también para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, muchos pacientes, sobre todo los que están muy limitados por su comorbilidad y, por ejemplo, insuficiencia cardíaca avanzada, no llegan a la prueba máxima, no llegan a tener un RER mayor de 1.1. ¿Bien? Entonces, en esos casos tenemos que basarnos en otros parámetros para ver si la prueba está limitada por su enfermedad, ¿sí? En el caso de que fuera máxima, más de 1.1, vamos a ver el consumo propiamente dicho de oxígeno. Cuando es menos de 14 mililitros kilogramos minuto, es malo, ¿sí? No está bien. La prueba está limitada probablemente por su comorbilidad. Y en algunos casos, sobre todo en mujeres o en pacientes muy jóvenes o en obesos también, debemos evaluar el porcentaje del predicho para esa edad y para ese sexo, más allá del valor absoluto del consumo de oxígeno. Entonces, menos 50% es malo también. Muchas veces, como no llegan los pacientes a más de 1.1, vemos la pendiente BCO2, que se trata básicamente del número de ventilaciones necesarias que tiene que realizar el paciente para lavar la producción de dióxido de carbono, ¿sí? Es decir, si tengo que hacer muchas ventilaciones porque estoy muy acidótico, estoy mal, ¿sí? Más de 35 es malo y más de 45 es muy malo, ¿bien? Entonces, como indicaciones para trasplante cardíaco, un valor menor a 14 mililitros minuto en pacientes que no toleren los beta bloqueantes va a ser como un punto de corte para pensar que el paciente puede estar necesitando el trasplante cardíaco. En pacientes que toleren los beta bloqueantes, el valor se disminuye, se corre a 12 mililitros kilogramos minuto, o el 50% del valor predicho, como dije recién. Esto es así porque, digamos, los betabloqueantes, tener betabloqueantes mejora la sobrevida de los pacientes, pero además los betabloqueantes de por sí disminuyen el umbral, digamos, el valor absoluto del consumo de oxígeno. Por eso es la diferencia en el corte de estos en pacientes con y sin betabloqueantes. Y en pacientes que no lleguen al RED menos de perdón, que no lleguen al RED más de 1.1, nos fijamos en el slope BBCO2. Otros parámetros que podemos utilizar son el pulso de oxígeno, que correlaciona con el volumen sistólico. Tener menos del 85% del predicho es malo, y tener una curva plana de oxígeno, que quiere decir una incapacidad de elevar el gasto cardíaco, a pesar de que eleva la frecuencia cardíaca, también nos habla de un mal pronóstico. El OUS es un
un score, digamos, que se obtiene a través de múltiples parámetros. No hay un límite claro, pero se podría decir que un OS de menos de 1,47 es malo y una respiración oscilatoria también es de mal pronóstico. Esto es lo mismo que dije recién. Luego se sacan distintos parámetros y en este semáforo evaluamos los distintos valores y podemos categorizar a los pacientes en bajo, moderado o alto riesgo. Y este es un ejemplo de un paciente que presentó este test ergométrico, donde podemos ver que evaluó digamos, hizo la prueba durante 5 minutos, que el RER fue submáximo de 0,94, que llevó a un consumo pico de oxígeno de 12,48, que corresponde, bueno, en este caso, al 63% del predicho, que presenta un OS de 1,17, hemos dicho que menos 1,4 era malo, y que presenta un BE-BCO2 de 23, bueno, no tan mal. Acá fue una conclusión de ergospirometría submáxima concluyente con capacidad funcional disminuida a expensas de disfunción del aparato cardiovascular y ventilatorio sin datos de ineficiencia ventilatoria o marcadores de mal pronóstico. Bien, es decir, tiene un consumo bajo, pero el BCO2 no está tan mal, el predicho no está tan mal y capaz con un poco de rehabilitación se puedan mejorar todos los parámetros de la ergospirometría. En este caso, el paciente también tiene insuficiencia cardíaca, elevó bien la presión arterial durante el esfuerzo, llegó hasta 180, presenta un RER, bueno, casi máximo de 1,05, serían algunos cortes, este llegó a 1,02, hizo un consumo de 16, no tan mal, un OS de más de 1,4, es decir, 1,5. El pulso de oxígeno fue, bueno, 69, esto sí un poco bajo, y el BBCO2 de 28, o sea, menos de 35. Es decir, una ergospirometría submáxima concluyente negativa para cardiopatía isquémica con capacidad funcional disminuida por desacondicionamiento físico. Clase de Weber B, que es el semáforo que les mencioné recién, clase funcional 1-2 de la New York Heart Association y clase ventilatoria 1. Este paciente se puede optimizar incluso más y de momento no tiene, al menos por el valor del VO2 pico o del BBCO2, indicadores de ingresar en este momento en la lista de espera de trasplante cardíaco. Si bien es un solo valor, nunca nos basamos en este solo valor para tomar la decisión, pero nos suma y bastante. Y sobre todo también nos sirve para el seguimiento de los pacientes a lo largo del tiempo, para ver que mejoren o empeoren según su situación clínica. Perdón, me voy a poner la campella. Perdón. Verano, no viene suerte. Son los años. Sí. Bueno, sí. Otro de los parámetros que nosotros nos basamos para evaluar el pronóstico de los pacientes, porque a veces los pacientes son muy grises y no están claros en el seguimiento, son los scores de riesgo. Hay varios scores de riesgo. Y como dice un profe muy querido en el hospital, si hay varias cosas que quieren medir lo mismo es porque ninguna sirve mucho, digamos, porque todas miden más o menos bien, pero no perfecto. Entonces, el Heart Failure Survival Score es uno de los, gracias, es uno de los scores de riesgo más utilizados. Digamos, van sumando distintos puntos y clasificamos a los pacientes en bajo, moderado o alto riesgo según el puntaje obtenido. Después tenemos el Seattle, Magic, Predict y Barcelona. Tal vez los más comúnmente mencionados son Heart Failure Survival Score, Seattle y tal vez Magic. Pero los menciono a todos. Sobre todo para saber de dónde vienen, que me pareció bastante interesante, digamos. El Seattle fue creado en 2006, luego se actualizó en 2013. Es específico para insuficiencia cardíaca con fracción reducida, estima la sobrevida al año, 2 y 5 años. Sí mencionan los tratamientos médicos y dispositivos, pero no los ARNI, y sus datos fueron sacados de un estudio que se evaluó para insuficiencia cardíaca con fracción reducida, que fue el PRICE-1, que evaluaba amlodipina en pacientes con disfunción sistólica. O sea que no son pacientes de la vida real, sino son de un estudio que de hecho tampoco fue positivo el de amlodipina.
Bueno, MAGIC fue creado en 2013, evalúa mortalidad 1 a 3 años, se puede utilizar para pacientes con fraccionación preservada y reducida, no incluye biomarcadores, ni ARNI, ni antagonistas de receptores mineralocorticoides. El PREDICT fueron obtenidos los datos del estudio Paradigm, es decir, que por supuesto incluye ARNIs, porque este estudio evaluó al sacubitril valsartán, incluye biomarcadores, y el único estudio que evalúa pacientes de la vida real, por así decirlo, de una clínica de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de menos del 40% y dentro de todo, digamos, más actual de 2014 y actualizado en 2018, es el Barcelona, que incluye biomarcadores como la troponina T, el NT-proBNP y bueno, y este otro receptor similar interleuquina 1 que no hace falta sí o sí tener el resultado para poder sacar el score. Bueno, así se pueden ver en la computadora cuando uno los busca, uno va marcando los factores de riesgo y a medida que uno va agregando medicación, por ejemplo, uno puede ver en la curva y enseñarle al paciente que su mortalidad va disminuyendo con el tratamiento médico instaurado, además de dispositivos instaurados. En MAGIC lo mismo, uno va calculando con distintos parámetros, el PREDICT y el Barcelona. La verdad es que, como dijimos entonces, y se hizo una comparación cabeza a cabeza de los distintos scores publicados en este estudio en el 2021, y la verdad que, digamos, ninguno fue mejor que otro. De hecho, este estudio fue realizado por la gente que creó el score de Barcelona. Bueno, ellos dicen que su score es el que tiene mejor index, digamos, pero bueno, puede ser porque fue hecho en la vida real, pero cuando uno los va a comparar con la mortalidad observada, sobre todo para tener en cuenta lo siguiente, es un score más, es una herramienta más. Nada es, digamos, 100% específico. Entonces, pero podemos ver que el Seattle, que es uno de los más usados, igual que el PREDICT, sobreestiman la sobrevida de los pacientes. Estimaron una sobrevida de 94 en 94 y los pacientes tuvieron una sobrevida de 90% al año, por ejemplo. Y el Barcelona y el MAGIC infraestimaron la sobrevida, es decir, le dieron menor sobrevida al año. Bueno, como para tener en cuenta que, bueno, son herramientas, a tomarlas con cuidado. Entonces, con todos esos parámetros, el test ergospirométrico, los scores de riesgo, que a pesar de las limitaciones, sin duda que sirven, estos signos de alarmas que les mencioné en cuanto a la medicación, la congestión, la hipotensión y demás, tenemos que entonces prestar atención de que existe una ventana de oro para referir a los pacientes a un centro avanzado con posibilidad de ofrecerles un tratamiento como por ejemplo el trasplante cardíaco. Esa ventana de oro es muy importante porque nos permite no detectar tardíamente los pacientes que se podrían haber beneficiado. ¿Bien? Y existe una mnemotecnia que se denomina I need help. Entonces, pacientes que han requerido inotrópicos, pacientes que están en clase funcional 3-4 o que N también viene de péptidos natriuréticos elevados, pacientes de E tienen disfunción de órgano blanco, end organ dysfunction, fracción de eyección de menos de 35% de la E, la D de descargas del desfibrilador, la H de más de una hospitalización, E de edemas a pesar de escalar los diuréticos, L de low, tensión arterial baja, y P de intolerancia a la medicación porque cambia el pronóstico, que son la medicación establecida en las guías. Entonces, pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca avanzada, a pesar del tratamiento médico ya optimizado con dispositivos apropiadamente indicados, CRTs, y en los que ya se han descartado las causas reversibles de insuficiencia cardíaca. Es clase indicación 1 en esos pacientes derivarlos a un centro especializado de trasplante cardíaco para evaluar si son candidatos, si no presentan contraindicaciones o en Argentina no, pero en otros países a terapias de asistencia ventricular de larga duración, o si los pacientes ya se encuentran en un estadio terminal, irreversible y para tratamiento paliativo. Es importante destacar que los pacientes son clasificados según la escala de Intermax. En el Intermax 1 son los pacientes que presentan inestabilidad hemodinámica a pesar de la dosis crecientes de inotrópicos, es decir, crash and burn, son pacientes que se están quemando literalmente. El Intermax 2 son pacientes que están empezando a empeorar a pesar del soporte inotrópico endovenoso. Intermax 3 son los pacientes que dependen su estabilidad
de los inotrópicos. Intermac 4 son los frequent flyers, son pacientes que se reinternan repetidamente con necesidad digamos, de inotrópicos o de terapias de descongestión. Pacientes Intermac 5 son los pacientes que están limitados a su casa, tienen una estabilidad en reposo, pero con frecuentes congestiones moderadas y limitación muy marcada a la actividad física. El Intermac 6 son pacientes que se fatigan fácilmente, incluso a la actividades leves. E Intermac 7 son pacientes que están en clase funcional crónica 2 y 3. La mortalidad sin duda que es diferente en cada estadio. El Intermac 1 presenta una mortalidad a los 30 días del 38%, el Intermac 2 es similar al Intermac 1, el Intermac 3 presenta una mortalidad a los 30 días de 11%, en el Intermac 4 una mortalidad al año del 17%, en el Intermac 5 una mortalidad a los 3 años del 43%, en el Intermac 6 a los 3 años del 26% y en el Intermac 7, perdón, una mortalidad a los 3 años del 21%. Son pacientes, entonces, en muchos casos que van a requerir terapéutica inotrópica. Entonces, ¿en quién voy a utilizar estos fármacos? Pacientes que están en lista de espera de trasplante cardíaco como puente al trasplante cardíaco o al dispositivo de asistencia ventricular de larga duración para disminuir las presiones pulmonares. Por ejemplo, en nuestro caso número 3, paciente que presentaba presiones pulmonares elevadas con bajo gasto y con signos de congestión también en la presión de Welch, y para mantener la perfusión de órganos, ¿sí? En algunos casos, los pacientes no van a ser candidatos a terapias avanzadas, pero sí van a requerir, para mejorar la calidad de vida, tratamiento paliativo con inotrópicos, a pesar de entender que eso puede generar mayor riesgo de arritmias o incluso infección del catéter. Pero no está indicado en otros casos. Digamos, los linotrópicos que ustedes ya conocen, que les dejo la tablita, digamos, para que tengan de material de estudio: dopamina, dobutamina, mirrinona, epinefrina, norepinefrina, y la misma tablita con otros datos que no voy a profundizar en esto. Digamos, son inotrópicos que en los casos de insuficiencia cardíaca avanzada nos sirven, repito, para mejorar los síntomas de congestión refractarios a la terapia diurética, para optimizar la hemodinamia previo a un trasplante o a una o a instaurar el tratamiento de asistencia ventricular de larga duración, como soporte para mejorar la calidad de vida en los estadios finales de la vida, como tratamiento paliativo, como puente al trasplante para enlistar a los pacientes, sobre todo que merecen y que necesitan inotrópicos para mantener la perfusión de los órganos o para mejorar la hemodinámica, y para pacientes que tienen alteraciones renales o hepáticas y que uno considera que estas alteraciones son debidas al bajo gasto. Más adelante amplío un poco más sobre otros tratamientos. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca con empeoramiento? Que si bien la traducción al español, digamos, no es muy feliz, con empeoramiento en inglés es worsening heart failure, es una entidad que se encuentra antes de la insuficiencia cardíaca avanzada. Es una definición conceptual que lo que quiere hacer referencia son pacientes que estaban estables y que de repente dejaron de estarlo por algún motivo. Son pacientes que cambiaron su condición y que empezaron a necesitar mayor cantidad de diuréticos, que presentaron una visita a la guardia para descongestión o que incluso se internaron, sin todavía tener todos los criterios de insuficiencia cardíaca avanzada, pero están empeorando, ¿sí? Justamente a eso se refiere. Digamos, tiene que tener un evento clínico. No es suficiente solo con el aumento de los biomarcadores, si bien nos puede ayudar a predecir qué paciente va a andar peor. Necesita de un evento clínico para ser catalogado como un paciente que está en empeoramiento de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué estrategias tenemos en estos casos? Bueno, otro inotrópico, que es el levosimendan. El levosimendan, sabemos, tiene efectos pleiotrópicos, es un inotrópico de larga duración porque su metabolito tiene una vida media que puede llegar hasta los 10 días. Actúa de diferentes maneras, mejorando la contractilidad miocárdica a nivel de la troponina C, favoreciendo, digamos, la fosfodiesterasa 3 con incremento del AMP cíclico,
y mejorando la contractilidad miocárdica mediante el AMP cíclico. También genera a través de la inhibición de los canales de potasio vasodilatación, mejorando la pre- y la postcarga de los ventrículos. Existen distintos estudios que han evaluado el levosimendan en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, como los más pivotales son Lionheart, Laika, LevoRep, que aquí los resumo para que ustedes tengan de material de estudios. Hay varios otros estudios que los dejo aquí también para que los puedan repasar. La idea es no aburrirlos con estos. La mayoría fueron estudios que algunos dieron resultados positivos en cuanto a su endpoint primario y otros no dieron, digamos, positivos en cuanto a su endpoint primario. Pero, en conclusión, tomando en cuenta todos los estudios que se publicaron, podemos decir que el levosimendan es una estrategia válida para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, sobre todo que evita las reinternaciones frecuentes, que mejora la calidad de vida, que mejora el NT-proBNP, pero no más que eso, digamos. Por supuesto que, como era de esperarse, no va a mejorar la sobrevida de estos pacientes, pero sí la calidad de vida y la disminución de las internaciones. ¿Bien? Entonces, eh, si es bueno o es malo, depende de cada paciente. ¿Lo podemos utilizar? Sí, estamos avalados. ¿Lo usamos en todos los casos? Depende. Y eso por ahí es un poco arte de saber qué paciente va a requerir una internación prolongada con inotrópico en infusión hasta el momento del trasplante y qué paciente, una vez que logra la estabilidad clínica, se puede ir de alta con levosimendan hasta una nueva descompensación. Eso no está escrito en las guías, es un poco esto, el arte que uno ve en cada paciente. Uno sí establece trata de clasificar al paciente en qué intermac se encuentra y qué mortalidad va a tener en el corto plazo para evaluar la premura o no en trasplante cardíaco. No sé si se entendió lo que quise decir. ¿Sí? Perdón, permiso. Otro de los tratamientos que podemos utilizar en insuficiencia cardíaca con empeoramiento y a veces también en insuficiencia cardíaca avanzada es el vericiguat. El vericiguat, digamos, es como la vía final de los tratamientos que yo ya utilicé, que son los vasodilatadores, IECA, ARA, ARNI y inhibidores del receptor del mineralocorticoide. ¿Por qué? Porque, digamos, actúa en la vía final, que es estimulando la guaninato ciclasa, favoreciendo la formación de GMP cíclico. A diferencia de los anteriores que bloquean los antagonistas del GMP cíclico, el vericiguat estimula lo que favorece, digamos, estimula el GMP cíclico, que es lo que finalmente me va a beneficiar en insuficiencia cardíaca avanzada. Tiene efectos antiinflamatorios, antifibróticos, por lo tanto, tiene efectos de antirremodelado, de mejora de la función endotelial, y también tiene efectos vasodilatadores con disminución de la pre- y postcarga. Si bien en la teoría fue muy bueno, luego el estudio pivotal que lo evaluó, que es el Victoria, es como que ya veníamos con muy buenos tratamientos cuando se evalúa el vericiguat. Estábamos como poco satisfechos de todos los otros tratamientos. Entonces, tal vez los resultados que evaluaron pacientes con insuficiencia cardíaca y fraccionación reducida, más un evento de empeoramiento reciente a pesar del tratamiento convencional, el resultado obtuvo que, si bien reduce el endpoint combinado de muerte cardiovascular o primera hospitalización, sobre todo con una reducción en las hospitalizaciones sin impacto en la mortalidad cardiovascular al desglosar el endpoint primario que fue combinado, genera como efecto adverso hipotensión, pero la reducción, la verdad que no fue tan espectacular, fue una reducción relativa del 10% y una reducción absoluta del 4%. Está aprobado por la FDA, sobre todo para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada con internaciones frecuentes, ¿sí? Para tratar de evitar esas internaciones frecuentes y tratar de tener en cuenta que sobre todo debe, digamos, ofrecérselas a pacientes que presentan una tensión arterial mayor de 100 porque puede generar hipotensión, lo cual es por ahí un poco menos común en los pacientes ya con estadios muy avanzados de la insuficiencia cardíaca. El omecamtiv mecarbil, por el contrario, es un inotrópico por vía oral, ¿sí? Es un activador selectivo de la miocina cardíaca. El estudio pivotal fue el GALACTIC,
que evaluó pacientes con insuficiencia cardíaca fraccionación reducida, a pesar del tratamiento convencional, que los resultados, digamos, redujo modestamente el endpoint combinado de hospitalización y muerte, sin impacto en la mortalidad o calidad de vida, sobre todo en cuanto a hospitalización, pero fue muy modesto, y sobre todo se vio beneficio en pacientes con fracción en rango más bajo de menos 22% y TA sistólica menor de 100, es decir, los pacientes más graves. No fue aprobado aún por la FDA por los resultados muy modestos de la medicación, que es un poco costosa también. Bueno, estos son el resumen en pacientes con insuficiencia cardíaca con empeoramiento. Podemos usar levosimendan, vericiguat o mecantiv mercabil. No, en realidad no está aprobado, pero a saber, está aprobado, no aprobado. Y las glifosinas, para saber que pueden utilizarse en los casos de empeoramiento. Los avala el SOLOWIS, el SCORE en cuanto a la sotaglifosina, el EMPULSE en empaglifosina en insuficiencia cardíaca con internación, digamos, por insuficiencia cardíaca descompensada, y recientemente publicado el DAPA-ACT, que si bien el endpoint primario no dio positivo, hubo una tendencia a disminución de las hospitalizaciones y mortalidad y fue segura. Pero el metaanálisis de EMPULSE y DAPA-ACT se lo toma como un efecto de clase, tanto empaglifosina como dapaglifosina, que son seguras en general para utilizarlas durante la internación y también mejoran las hospitalizaciones, o sea, previenen hospitalizaciones y el endpoint combinado de hospitalización y muerte, digamos, a largo plazo. Entonces, en conclusión, cuando los pacientes están en insuficiencia cardíaca avanzada, es importante al menos tenerlos en cuenta o ofrecerles la posibilidad de que sean evaluados para un trasplante cardíaco. Como dijimos, está en clase funcional 1, pacientes que están muy limitados en su calidad de vida a pesar de todo el tratamiento médico instaurado. El trasplante cardíaco es la mejor opción para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada, ya que la sobrevida de la insuficiencia cardíaca avanzada es de aproximadamente 2 años, digamos, de forma global. Pero la sobrevida post-trasplante es de 12 hasta 15 años, incluso tenemos pacientes de más de 20 años de trasplante con una buena calidad de vida. La sobrevida del primer año es del 90%, a los 3 años del 84% y a los 5 años del 79% de los pacientes trasplantados. No solamente mejora la sobrevida, sino también la calidad de vida de los pacientes. Entonces los centros, digamos, de derivación de trasplante deben, en pacientes referidos para evaluación de trasplante cardíaco, primero, confirmar que la insuficiencia cardíaca realmente esté avanzada, realizar los scores pronósticos y que tengan scores pronósticos de alto riesgo, evaluar las comorbilidades de los pacientes, realizar los estudios de evaluación pretrasplante y optimizar el estado nutricional, la sarcopenia y evaluar las vacunas de los pacientes que pueden ser evaluados para trasplante cardíaco. Es muy importante considerar que existen indicaciones y contraindicaciones de trasplante cardíaco. Y acá me pareció importante mencionar que incluso las guías de la ISHLT mencionan que los pacientes a considerar para trasplante cardíaco son pacientes que tienen el estadio terminal o avanzado de la insuficiencia cardíaca con síntomas severos, mal pronóstico y que no mejoran con los tratamientos instaurados. Pero además de esto, en segundo lugar, que estén motivados digamos, cuando uno se les ofrece un trasplante cardíaco, que estén bien informados y que sean emocionalmente estables. Lo cual a veces no es tan fácil, pero es muy importante porque los órganos son tan escasos que la verdad es que uno tiene que evaluar muy bien a los candidatos que realmente se van a beneficiar del trasplante cardíaco y que sean capaces de, digamos, de llevar a cabo los tratamientos intensivos que requieren en el postoperatorio del trasplante cardíaco, que muchas veces no son nada sencillos. Entonces, las indicaciones de trasplantes cardíacos son pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio terminal, como ya mencioné previamente, cardiopatías isquémicas, por ejemplo, que presentan daño cardíaco irreversible, síntomas persistentes, incluso a veces, digamos, ya no es tan común, pero en algún momento fue bastante común trasplantar pacientes que presentan angina refractaria. La cardiopatía congénita cada vez más frecuente, es decir, pacientes que tienen cardiopatías congénitas complejas, no reparables de forma quirúrgica o que han fallado en su reparación quirúrgica. Arritmias malignas, incluso acá pueden entrar los pacientes con tormenta arrítmica, disfunción de un injerto previo, es decir, disfunción del trasplante previamente implantado, o fallo del dispositivo de asistencia ventricular de larga duración, ya sea por trombos o por infecciones.
En otros casos también la cardiopatía restrictiva, como mencioné recién, empezando a tener disminución en la fracción de eyección, pacientes que tengan fracción de eyección de más del 40%, pero con BNPs elevados y con una fisiopatología restrictiva bien clara y severa, evidenciada por ecocardiografía, sobre todo, por ejemplo, a mencionar las amiloidosis cardíacas, tanto ATTR como AL en casos especiales. Cardiopatía hipertrófica, en general pacientes que tienen cardiopatías miocardopatía hipertrófica de tipo no obstructiva, porque ya sabemos que la obstructiva se puede beneficiar del tratamiento de reducción septal quirúrgico o actualmente con inhibidores de la miocina. Pacientes, como mencioné previamente, que están muy limitados en su capacidad funcional, evidenciado por pruebas objetivas como el CPET, y ahora actualmente ya no es una contraindicación pacientes que tengan HIV, siempre y cuando se encuentren estables, con más de 3 meses de tratamientos y con un buen valor de CD4. ¿Bien? Entonces, esto es lo que mencioné previamente, pacientes que van a ser evaluados para trasplante cardíaco deben realizarse una prueba objetiva que demuestre la limitación de clase funcional como el CPET, o sea, la ergospirometría, pruebas de cateterismo derecho para evaluar las presiones pulmonares que no sean prohibitivamente elevadas para enlistar a los pacientes, los scores de riesgo para evaluar que de repente tengan mal pronóstico en el corto plazo, y luego evaluamos una serie de instancias para ver si, sobre todo, los pacientes presentan alguna contraindicación. Por ejemplo, la fragilidad, el estado nutricional, si presentan obesidad, los péptidos natriuréticos, digamos, la hemoglobina glicosilada, examen oftalmológico, eh, evaluación de la función renal, evaluación de la función hepática, ultrasonidos o tomografías para evaluar si existen algunas neoplasias que contraindiquen el trasplante, test pulmonares, radiografías de tórax, ultrasonidos de carótidas, en algunos casos índice tobillo-brazo, y las serologías previas al trasplante. Por ejemplo, toxoplasma, Epstein-Barr, citomegalovirus, el estado de vacunación previa para hepatitis, Chagas. Evaluaciones odontológicas, evaluación digamos, de screening de cáncer de piel, mamografías y PAP en caso de mujeres y evaluación de la próstata en caso de hombres y una evaluación psicosocial. Además del grupo ABO y evaluamos también la histocompatibilidad con los anticuerpos preformados que puede tener el paciente. Esta es nuestra modesta hoja de ruta para la evaluación pretrasplante de nuestros pacientes. Esta es la guía en la cual ustedes pueden ir a profundizar un poco más. Y lo que es importante saber es que en la evaluación pretrasplante lo que intentamos hacer es buscar que no haya contraindicaciones para los pacientes. Básicamente, una vez confirmada la insuficiencia cardíaca avanzada, bueno, detectamos si no hay algo que lo contraindique al tratamiento. Por ejemplo, podemos encontrarnos con contraindicaciones individuales por la edad del paciente. Es decir, si bien el límite de corte en la mayoría de los centros, que eso es individual en cada centro, en la mayoría de los centros es menos de 70 años, tal vez el ideal es menos de 65 años. Y eso, como digo, es un poco individualizado en cada centro. Em, Porque también depende, digamos, de la edad cronológica y biológica del paciente, del estatus performance que tiene el paciente. La obesidad mórbida, el ideal es que tenga menos de 35 de IMC. La fragilidad, digamos, la pérdida intencional de peso, la pérdida muscular, fatiga, el bajo nivel de actividad física, lamentablemente, digamos, uno tiene que evaluar, digamos, si el paciente ya entra en un estado de futilidad para el trasplante. Bueno, la mayoría de nuestros pacientes van a estar, digamos, en este estado frágil, con sarcopenia, con pérdida intencional de peso, em, con bajo nivel de actividad física. Contraindicaciones sistémicas que presentan infección activa, diabetes mellitus descompensada, embolias pulmonares recientes, accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica severas que limiten la calidad de vida, enfermedad pulmonar severa, cáncer activo, enfermedad hepática o enfermedad renal avanzadas, que en esos casos uno debe considerar el doble trasplante, hepato, digamos, cardíaco y hepático, cardíaco y renal. Contraindicaciones psicosociales, que sea tabaquista activo con menos de 6 meses, u otras adicciones, que tenga antecedentes de poca adherencia al tratamiento médico, alteración cognitiva y con escaso soporte social. Es tan importante para nosotros la evaluación psicosocial que realmente nosotros nos basamos mucho en la opinión del trabajador social, de los psiquiatras, porque como mencioné recién, digamos, son pacientes que deben tener después un adecuado cuidado post-trasplante.
y entonces deben ser cuidadosamente evaluados. No siempre es fácil, digamos, rechazar pacientes por condiciones psicosociales, pero realmente es muy importante. De hecho, la guía lo menciona en varias oportunidades. Hay scores que se pueden utilizar como el score de Stanford o el score de asesoramiento psicosocial para tener una evaluación más objetiva de su, en su, digamos, dinámica psicosocial del paciente. Em, bueno, lo dejo ahí para que ustedes lo vean después. Y contraindicaciones hemodinámicas, como sobre todo, principalmente la hipertensión pulmonar severa y irreversible con más de 5 unidades Buch, pero si presentan más de 3 unidades Buch, uno ya debe evaluar al paciente para hacer pruebas de vasorreactividad. Es decir, pacientes que presenten presión arterial sistólica de arteria pulmonar de más de 50, con gradiente transvalvular, con gradiente, perdón, transpulmonar de más de 15 o presión de más de 3 unidades de resistencia vascular pulmonar, deben someterse a pruebas de reactivación de vasorreactividad con vasodilatadores o, si eso no es suficiente, con inotrópicos, y si eso no es suficiente, con dispositivos de asistencia ventricular, ya sea temporarios o de larga duración. Bueno, esto es un poco lo que mencioné recién, pruebas con vasodilatadores, con diuréticos inotrópicos o con dispositivos de asistencia ventricular para obtener unas presiones arteriales con menos de 3 unidades Wood de resistencia vascular pulmonar. Entonces, sobre todo en la insuficiencia cardíaca avanzada es primordial el trabajo en equipo con rehabilitación, hospital de día, con el apoyo de electrofisiología, el apoyo de la unidad de miocardiopatía familiares, neumonología, nutrición, trabajadores sociales y psiquiatría. En el caso de que los pacientes presenten la necesidad de tener tratamiento inotrópico, bueno, un poco lo que mencioné recién, se pueden usar tratamientos con infusión continua, con los inotrópicos clásicos, o en algunos casos, administraciones periódicas con levosimendan. Y esta es, digamos, la clasificación que nosotros tenemos de los pacientes que, digamos, según la severidad en el cual se encuentran para ubicarlos en la lista de espera. Pacientes en lista de emergencia A son pacientes que presentan asistencia ventricular o ECMO de corta duración, eh, definida esta como una asistencia ventricular de menos de 30 días, o asistencias ventriculares de larga duración, es decir, de más de 30 días, que estén disfuncionantes por una disfunción mecánica, infección o tromboembolismo pulmonar. Los otros son pacientes pediátricos, por eso no los menciono. Los pacientes en emergencia B son pacientes que están en shock cardiogénico con al menos uno de los siguientes criterios: que presenten fármacos vasoactivos o fármacos vasoactivos y ventilación mecánica, es decir, las dos cosas, que presenten inotrópicos y ventilación mecánica, que presenten balón de contrapulsación aórtica con o sin ventilación invasiva, o que presenten asistencia ventricular de larga duración, o pacientes que están en situación de tormenta rítmica. Y pacientes en urgencia son pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos con agentes inotrópicos endovenosos necesarios para mantener un adecuado volumen minuto. Lo demás son pacientes pediátricos. Es decir, por supuesto que la emergencia A tiene prioridad en cuanto a la emergencia B y la urgencia. Como mencioné previamente, los pacientes en lista de espera a veces con el tratamiento médico y con la rehabilitación cardiopulmonar pueden mejorar, y en las guías está que los pacientes pueden salir de la lista si mejoran su clase funcional, siempre y cuando se haga un seguimiento cercano para evaluar si nuevamente empeoran en su clase funcional. Entonces, cuando pensar en derivar a pacientes para trasplante cardíaco, pensar en la ventana de oro, derivar a tiempo, acordarse del I need help. Y bueno, un poco mencionar, perdón, no sé qué hora es. ¿Cómo, perdón? 8:05, ya termino, 2 minutos. Una vez que se efectúa el trasplante cardíaco, digamos, el tratamiento necesario para la correcta función del graft es uno de los pilares, la inmunosupresión del trasplante cardíaco. La inmunosupresión la podemos usar en inducción, en mantenimiento y en terapias de rechazo. Entonces, en cuanto a la inducción, no todos los pacientes
necesitan inducción de trasplante, de inmunosupresión para el trasplante cardíaco. Eso depende de cada centro. No está bien ni está mal hacerlo. Es decir, la mitad de los pacientes, la mitad de los centros van a requerir terapia de inducción y la otra mitad no, por costumbre no lo van a usar. Pero es importante mencionar tal vez en quiénes uno debería usarlos, sobre todo en pacientes, creo que lo puse por acá, perdón. Aquí. Es más común para pacientes que ya están sensibilizados previamente, es decir, que tengan anticuerpos preformados previamente, digamos, que estén atravesando un multitrasplante, o pacientes que tengan falla renal, porque como me va a permitir hacer un ahorro, entre comillas, de los inhibidores de la calcineurina, y los inhibidores de la calcineurina pueden generar fallo renal, entonces en esos pacientes que tienen falla renal ya antes del trasplante, por ahí me puedo favorecer de iniciar más tardíamente tacrolimus, que es un inhibidor de la calcineurina para proteger mi riñón, ¿sí? Esto es lo que hice acá para trazar el inicio de la anticalcineurina. Pacientes multíparas, sobre todo porque pueden estar sensibilizados previamente, y sobre todo el que es más utilizado es el basilizumab, que es anti-CD25, que tiene menos riesgo de infección que, por ejemplo, timoglobulina. Los resultados con y sin inducción, la verdad que no son diferentes, así que es un poco individualizado el uso de la misma. La terapia de inmunosupresión de mantenimiento se basa en distintos pilares. Por un lado, los inhibidores de la calcineurina, anteriormente muy utilizada la ciclosporina, actualmente reemplazada más por tacrolimus. Luego, además, necesitamos un antiproliferativo, que puede ser micofenolato o acetoprina. Acetoprina ya un poco en desuso, tal vez, según algunos centros, se podría utilizar en pacientes chagásicos, sobre todo que han tenido reactivación de chagas post-trasplante, ya que aparentemente la acetoprina genera menos reactivación que el micofenolato. ¿Bien? Pero el esquema básico es tacrolimus, micofenolato. Además de eso, perdón, voy a saltearme acá, voy a los corticoides. Los primeros 6 meses, sobre todo, esos 3 pilares: inhibidor de calcineurina, antiproliferativo y corticoide. Bien, más adelante puedo pensar en los inhibidores de la señal de proliferación, como sirolimus y everolimus. Entonces, inhibidores de la calcineurina, tacrolimus por excelencia, es el que más utilizamos ahora. Tener en cuenta que se puede generar nefrotoxicidad, diabetes, neurotoxicidad, sobre todo lo que vemos muy frecuentemente es temblor, cefaleas, parestesias, puede generar hipercalemia, hipomagnesemia, náuseas, diarrea, alopecia. Se suele iniciar en tercer cuarto día post-trasplante, salvo que hayamos usado basilizumab como inducción, que podemos utilizarlo después del quinto día. Los niveles séricos, perdón que se copió mal la tablita aquí, dependen digamos, de la etapa del post-trasplante en la que yo me encuentre. En los primeros 3 meses vamos a necesitar un rango más elevado en sangre de tacrolimus que posterior al año, por ejemplo. Y acá están los valores de referencia. Y cuando se combine con otros inmunosupresores, como por ejemplo los mTOR, que son los inhibidores de la señal de proliferación, sirolimus, everolimus, podemos bajar incluso los niveles. De hecho, es una estrategia para ahorrar inhibidores de calcineurina. Hay que tener en cuenta que muchos fármacos pueden intervenir con los valores de tacrolimus. Y, por ejemplo, los antifúngicos, ciertos antibióticos, anticonvulsivantes, entonces siempre hay que chequear las interacciones medicamentosas con estos fármacos. Las ciclosporinas ya no están utilizadas de segunda línea, si el tacrolimus está contraindicado, y también dependen los valores en cuanto a la etapa del post-trasplante en la que nos encontremos. Los antiproliferativos, sobre todo micofenolato, ha sustituido a la cetioprina. El micofenolato mofetil es el más utilizado, entre 2 y 3 gramos al día. Como efectos adversos claves a tener en cuenta es supresión de la médula ósea con leucopenias, plaquetopenias y síntomas gastrointestinales. En esos casos hay que disminuir la dosis. En caso de que los síntomas gastrointestinales no disminuyan con el descenso de la dosis de mofetil, podemos utilizar micofenolato sódico. Existen equivalencias entre micofenato homofetil y micofenato sódico, y no se suele dosar los niveles de micofenolato, salvo en ciertas ocasiones, por ejemplo, que tengamos toxicidad o que pensemos que el paciente no está siendo adherente al tratamiento. Bueno, en ese caso sí lo podemos dosar. Si no, nos basamos tratamos de usar la dosis máxima tolerada. ¿Tolerada hasta qué? Hasta que, digamos, la médula ósea no se suprima y no genere síntomas gastrointestinales. ¿Bien? Los inhibidores de la señal de proliferación mTOR
sirolimus y everolimus no se deben usar antes de los 6 meses del trasplante. Y eso es porque aumentan las tasas de rechazo agudo y además porque impide la buena cicatrización de las heridas. Importante tener en cuenta que en pacientes que ya lleven más de 6 meses de trasplante y que tengan en su esquema un emetor, hay que suspenderlos previamente, semanas previas a la cirugía para, digamos, no entorpecer la cicatrización. ¿Bien? Sobre todo en quién los vamos a usar en pacientes que tengan falla renal y que quiero ahorrarme tacrolimus, digamos produce nefrotoxicidad. Entonces, para ahorrar tacrolimus puedo agregar un emetor posterior a los 6 meses del trasplante, y en pacientes que ya tengan una evidencia de enfermedad vascular del injerto, donde se ha evaluado que disminuye las tasas de enfermedad vascular del injerto. Entonces, esos son los pacientes que más se van a favorecer de los emetor. Tener en cuenta que en algunos casos ese cambio puede generar algún rechazo, así que hay que tener un seguimiento estrecho posterior al cambio. Bueno, estos son los esquemas, con o sin inhibidores de calcineurina, lo podemos utilizar, y el valor depende del momento del trasplante en el que estemos y la combinación con los que lo puedo utilizar. Los corticoides, sobre todo los primeros 6 meses, en dosis bien altas, sobre todo en el post-trasplante inmediato. Por ejemplo, 500 miligramos en inducción anestésica y 500 miligramos de metimprednisolona al desclampear es nuestro protocolo, con luego 125 miligramos cada 8 horas el primer día, con descenso paulatino los siguientes días, hasta llegar a una dosis de 15 miligramos al alta y posteriormente un descenso paulatino, si las biopsias me permiten, porque no ha habido eventos de rechazo, tratar de llegar a 5 miligramos a los 6 meses y evaluar el destete de los corticoides a los 6 meses del trasplante si el paciente no ha tenido rechazo. Como efectos adversos ya saben que puede dar hipertensión, diabetes, alteraciones neurológicas, hiperlipemia. Las estatinas no son inmunosupresores, pero por su efecto pleiotrópico ayudan, digamos, a los inmunosupresores, no solamente para controlar el colesterol como hipolipemiante, sino que también tienen cierto efecto inmunomodulador y, digamos, previenen la enfermedad vascular del injerto, así que tan pronto como sea posible es importante utilizarlas, ¿sí? Ese es nuestro esquema de seguimiento post-trasplante. Las biopsias endomiocárdicas se realizan durante el primer mes todas las semanas, durante el segundo mes cada 15 días, durante 3 a 6 meses, un poco depende de cada caso, pero aproximadamente todos los meses, hasta los 6 meses, uno debiera tener una biopsia endomiocárdica para evaluar rechazo. Desde el sexto mes al año es un poco variable, pero aproximadamente cada 2 o 3 meses uno debiera biopsiar a los pacientes, y posterior al año no siempre es necesario seguir biopsiando a los pacientes, salvo que hayan sido rechazadores frecuentes. Em, Además de las biopsias, evaluamos en cada visita un laboratorio completo con dosaje de inmunosupresores, electrocardiograma, ecocardiograma y vigilancia de CMV en caso de riesgo moderado o alto. Y posterior al año es importante al menos una vez evaluar con cinecronografía la posibilidad de enfermedad de injerto contra huésped. Luego uno puede decidir si evaluarlo con coronografía o con pruebas de apremio, digamos, de isquemia, o con angiotomografía. Eso depende de cada centro. Bueno, gracias. No los aburro mucho. ¿Tienen alguna duda o algún comentario que hacer? ¿No? ¿En el chat tampoco? Bueno, muchas gracias. Sí, no me la hago. En el baño, aprovecho.
Me mando algo. ¿Quiere que la hagamos? Bueno, hay gente conectada. Me dicen si me escuchan bien de allá, los conectados. Se agradece una respuesta por el chat. Eh, ¿Se está escuchando bien? ¿Se escucha bien? Fenómeno. Dale, fantástico. Bueno, ¿cómo les va a todos? Yo soy Alejandro Estrada. Yo soy electrofisiólogo del hospital privado y del San Roque. Y bueno, es una alegría volver al distrito, siempre a nuestro curso trianual que tanto queremos. Y bueno, y ahora nosotros tenemos un módulo de electrofisiología que es puro, en el cual el módulo nuestro de electrofisiología es un módulo que nosotros repasamos todo, de las bradicardias, todos los dispositivos que vamos viendo y todo lo que son taquicardias supraventriculares y ventriculares. Pero ahora justamente esto es uno de los pocos en los cuales es la insuficiencia cardíaca nosotros decidimos poner, de hablar también de dispositivos, no solo fármacos y todo lo que ven, sino también parte del tratamiento con dispositivos. Y vamos a hablar un poquito sobre resincro y cardiofibriladores asociado a esto. Ustedes me preguntan cualquier cosa, cualquier duda que tengan o lo que sea, me lo cuentan y lo vamos viendo. ¿Para qué? Déjame pasar acá. Ahí está. Bueno, lo que nosotros sabemos, hay unos numeritos ahí colgaditos nuevos que eso no los conocía, pero quedan bien. Todos los pacientes tienen fracción sexual de menos del 35%. Esto es parte de mi charla cuando yo tengo un paciente con disfunción severa y lo deriva un colega, un cardiólogo, para el electrofisiólogo, para decir este es un paciente para dispositivo o no. Estos son datos fundamentales. ¿Tá? Nosotros tenemos que saber que la mortalidad a los 5 años es del 30%. Mortalidad a los 5 años, 30%, es un montón. Estos en isquémicos y no isquémicos es el 20%. O sea, la mortalidad es, digamos, eso es lo que tenemos y por eso estos pacientes nosotros tenemos que tratarlos y protegerlos. La disfunción ventricular, digamos, nos provoca básicamente dos problemas en estos casos: insuficiencia cardíaca y posibilidad de tener muerte súbita. Entonces, nosotros por eso utilizamos el tratamiento médico y los dispositivos para poder tratarlo. Entonces, en esto juegan dos actores: los cardiofibriladores implantables y la terapia de resincronización cardíaca, que estos pueden venir solos o separados. Vamos a arrancar con los resincros. El resincro es una alternativa terapéutica que no es farmacológica, que lo podemos dar en insuficiencia cardíaca, digamos, que es refractaria al tratamiento médico. Son pacientes que tienen disnea de clase funcional de 1 a 4 ambulatoria, que la duración del QRS tenga más de 120 milisegundos, preferentemente más de 150 milisegundos, y que tenga fracción de selección menos del 35%. Digamos, esa es la indicación clásica que nosotros tenemos de resincronización. ¿Y por qué se hace la resincronización? Porque esto es un mapa de activación que de los estudios viejos que nosotros hacíamos antes con los estudios de navegador. Bueno, ahora son más bonitos los dibujos, pero este, digamos, es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo. Si ustedes ven, la última parte que se activa en colores es la pared lateral y basal del ventrículo izquierdo, que es la última parte que se activa. Lo primero que se activa, digamos, nosotros tenemos en un paciente con bloqueo de rama izquierda, se bloquea la rama izquierda y luego baja por aquí. Lo último que se activa es la pared basal y lateral. Es por eso que nosotros planteamos en la resincronización que si nosotros estimulamos ambos ventrículos a la vez, vamos a resincronizar. Vamos a poder estimular de esa forma. ¿Y cómo lo vemos esto? Vemos un QRS ancho, un bloqueo completo de rama izquierda clásico, un QRS más de 120 milisegundos, en este caso 140, y nosotros lo que buscamos con la resincronización es tener un QRS más estrecho. Este no es el mejor de los resultados del ejemplo que elegí, porque el QRS está un poquito más estrecho, pero no tanto. Fíjense en B1, nosotros en B1 tenemos una R, una pequeña onda R y un QRS un poco más estrecho. Fíjense, es negativo en la escala inferior.
Digamos, ha cambiado un poco el QRS y es un poquito más estrecho, pero idealmente muchas veces los QRS se normalizan cuando nosotros lo estimulamos. Depende de dónde estimulemos. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia de resincronización cardíaca? Reducimos hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, baja la mortalidad también el resincronizado, mejora la calidad de vida y en el mejor de los casos, mejora la función sistólica del ventrículo izquierdo, provoca remodelación inversa. En el mejor de los casos lo decimos porque esto nosotros cuando llamamos respondedores llamamos que respondedor clínico y no solo que mejore con eso. Entonces, la pregunta es siempre si tenemos respondedores o no respondedores. Le ponemos un dispositivo y decimos, bueno, responde o no. Nosotros sabemos que el 70% de los pacientes responden y el 30% no tiene respuesta. En general, salvo algunos pacientes muy puntuales, pueden tener una respuesta negativa en la cual le hemos tenido que sacar el resincronizador. Recuerden que la estimulación de resincro es de epicardio y endocardio, y lo habitual es que sea de endocardio y epicardio. Entonces, algunos hasta pueden tener TB. Hemos tenido algún caso que tiene TB que le tenemos que desconectar la terapia. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de abordajes en la terapia de personalización y son todos estos. Es decir, nosotros el convencional es este, que usamos el seno coronario, el habitual, pero también hay otras alternativas de resincronización. Y hay varias, que es el epicárdico quirúrgico, para el segundo que pueden llegar a ver. No pudimos poner un electrodo nosotros porque tiene un seno coronario malo. Utilizamos el epicárdico, cada vez se usa menos. Y después hay otras estrategias que se utilizaron y que digamos, ya casi están en desuso. Son solo algunas en investigación, pero está ahí, está todo por verse. Una es son todos los que son transeptales. Es decir, yo hago una transeptal, como hago para pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y meto un catéter al ventrículo izquierdo. Y lo tengo que hacer de diferentes formas. Uno lo puedo hacer desde la subclavia, o sea, pongo una vaina que tengo que hacer una transeptal al revés, no de abajo, sino desde arriba. Otra, el método Jordan, que es un método que está descrito en un hospital público de la Argentina, del conurbano, en el Perón, que lo hace Ellen un judío y Cabanillas, un hombre con barba, así, un judío clásico, un hombre así muy particular. Y después están los leadless, que es lo que quizá ahora sea lo que puede llegar a venir, que hay algunos estudios que están ahí dando vueltas. ¿Cuál es el problema de poner un cable en el ventrículo izquierdo? ¿Qué les parece? ¿Cuál puede ser el problema? Trombosis. Es decir, nosotros tenemos que anticoagular a un paciente si le ponemos un cable en el ventrículo izquierdo. O sea, el cable del ventrículo izquierdo significa anticoagulación oral. Entonces, no termina siendo una solución perfecta. Entonces, estas son todas las formas que nosotros tenemos. Puede que se vea, fíjense, nosotros tenemos esto que yo pongo acá multipoint o multisite, son diferentes formas donde nosotros tenemos un cable en la aurícula, un cable en el ventrículo derecho, que es este, y después tenemos chiquitito el cable del ventrículo izquierdo. Eh, Después nosotros podemos poner de forma epicárdica un catéter, es decir, a veces no lo podemos poner y lo tunelizamos al cable, le hace una toracotomía, en general es una toracotomía lateral. El cirujano lo pone, si tenemos cirujanos que son dedicados y piola y saben, lo pone en las zonas más basales, y si tenés a alguien que no le importa nada, te lo pone epical y es lo mismo, perdés tiempo. En general nuestros cirujanos son bastante dedicados y siempre trataron de ponerlo, pero en realidad el cirujano abre y lo tira más o menos donde puede, es decir, porque hace una pequeña apertura y lo clava. No sé si alguna vez tuvieron una cirugía de esta, que está bueno verlas, como ponen un marcapaso epicárdico. Hay dos formas, o lo suturan, o sea, tienen que apoyar, es como si fuera un dedito que se apoya sobre el músculo y lo suturan, y la otra es como si fuera como una lapicera Bic, que lo atornillan desde arriba, lo atornillan así y se pone como una fijación activa. Esos son los que más hay ahora. Andan medio medio, pero. Y después lo tunelizas y lo llevas al bolsillo. Esa es una tarea, una cirugía bastante sencilla. Y después las cosas nuevas que nosotros tenemos son estas. Esto es por transeptal, el catéter que lo ponemos desde acá y lo ponemos entra por transeptal y se mete en el ventrículo izquierdo. Y la otra es poner esto que se llama, el WISE, que se llama, que es una cosa nueva, que es como un pequeño catéter, que es como una moneda
de $1 una cosa muy pequeñita, de menos de 1 centímetro, que lo implantas como un transeptal común, como si hicieras una ablación de TV, y lo dejas ahí, y lo dejas implantado en el ventrículo, lo atornillas. Es como, son los marcapasos sin cables actuales. Y como es un marcapaso que tenemos que coordinarlo con todo el resto de las estimulaciones, se pone un aparato por fuera como que coordine todo. Eso lo estudió el Solve Trial. Una cosa que coordina por fuera. Tiene los problemas de perforar, tiene los problemas de trombosis también, pero como que coordina todo. Entonces, lo que se puede llegar a ver en el futuro es que nosotros con leadless le pongamos uno del lado derecho, o sea, sin cable, uno del lado izquierdo y otro en la aurícula y que hagamos coordinar a los tres. A lo mejor con un aparato externo. Eso puede pasar. Eso es algo que lo podemos llegar a hacer en un futuro cercano. Quizá por ahí puede venir y no con el cable que pasa para la transeptal. El abordaje convencional es este. Nosotros metemos 3 cables, uno en el ápex o en el septum, otro en la aurícula derecha y a través del seno coronario nos metemos en una rama epicárdica en el seno coronario. Entonces, primero conozcamos la anatomía. La anatomía del seno, fíjense, esta es una visión posterior de, del seno coronario. Nosotros estamos teniendo acá la vena cardíaca media, como si fuera como una descendente posterior en el septum. Y después acá tenemos otras ramitas posteriores y posterolaterales. Después de la parte lateral, más o menos anterolateral, ya llegando a la parte lateral del ventrículo y la aurícula, el anillo mitral, se llama gran vena cardíaca. ¿Y dónde nosotros solemos poner esto? Tenemos que tratar de meterlo. Esta gran vena cardíaca se transforma en una vena muy anterior. Muchas veces ustedes van a ver a unos resincros que lo ponen re fácil y re rápido ahí, pero la verdad que estimular de acá está malísimo, es malísimo. Cuando uno estimula de acá, tiene la misma morfología que estimular desde el ventrículo derecho. Es muy malo. Nosotros necesitamos estimular bien lateral. O sea, no está buena esta rama. A veces cuando ven los QRS tan anchos, feos, no está buena esta rama. A veces lo vemos y no tiene sentido. Hay gente que la emboca ahí, qué lindo que está, pero no está buena esa rama. Cuando no nos queda otra, a veces le elegimos. ¿Cómo es el seno coronario? Nosotros entramos en la aurícula derecha y tenemos una pequeña entradita ahí. Acá está el nodo B, el GIS, al lado del anillo auriculoventricular, donde está el seno coronario, y desde ahí nosotros lo canulamos y nos metemos. Eso lo hacemos todos los días para hacer un estudio electrofisiológico. Fíjense esto es una visión oblicua izquierda, es como si viéramos el corazón desde la punta, larga vista, y nosotros tenemos acá, del lado izquierdo el anillo tricupido y del lado derecho el anillo mitral. Nosotros nos metemos acá y vemos todas las ramas. Esta rama posterior no está buena. Estas son las ramas lindas, rama posterolateral y rama lateral. Ya si nos vamos a estas ramas anteriores, mala cosa. No está tan buena. Son unas ramitas que son una baba, realmente son poca cosa. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Veamos cómo hacemos nosotros la venografía. Metemos una cánula hasta ahí, una vaina, y empezamos a ponerle contraste y fíjense cómo se empieza a teñir la vena. Fíjense ahí cómo se está tiñendo. La vena, este es el seno coronario y esa es la rama. Y fíjense, olvídense de esta estenosis, esto solo para mostrar un ejemplo. Seno coronario y la rama. Este es el catéter que nosotros metemos. Fíjense que es como una babita. Miren la mano del cirujano, es una cosa muy... Tiene un electrodo, otro electrodo y suele tener 4 electrodos ahora. Es muy finito. Es como la mitad de un catéter común. Es muy finito. En este caso, este tiene una hélice, es una cosa que no viene, pero es un lindo ejemplo para ver en videos. Lo muestra muy lindo, por eso lo traje. Lo metemos a través de esa vaina que nos metimos en el seno coronario, metemos el catéter, donde elegimos la vena. Fíjense, nosotros metemos el catéter ahí, se va metiendo en esa ramita,
que elegimos y lo ponemos ahí en la pared lateral. Nunca es tan fácil así, se lo aseguro. Entra ahí derecho. Cuando entra así tenés mucha suerte. En medio de lenteja. La mano. Bueno, y después, una vez que ponemos el catéter, nosotros le tenemos que sacar la vaina que va por fuera, lo que lo reviste, esta vaina que lo hizo meter, y lo sacamos con una cuchilla hacia afuera. La cortamos y lo sacamos y dejamos el catéter solito. Se llaman vainas peel away o vainas pelables. Las pelamos y lo sacamos. Y queda el cable ahí adentro, cortadito. Ahí sacaron una de las vainas, a veces usamos dos vainas y ahí están sacando la otra, fíjense, con una cuchilla, tal cual, así como lo está haciendo el cirujano. Fíjate cómo lo sacan, ahí cómo tira el brazo izquierdo, cómo lo va a tirar hacia atrás. Y la otra mano firme y el cable queda lindo ahí puesto. Queda perfecto. Es decir, es una técnica que requiere, que es medio un chino, ¿no? Porque primero hay que buscar el seno coronario, después hay que buscar la ramita, después hay que meter el catéter. Es una técnica que es miren la posición de la vena y cómo ponemos el cable. Tarda un poco más de tiempo, pero que está, nosotros logramos meternos de forma epicárdica al ventrículo izquierdo. Cuando tengan posibilidades de verlo, está bueno que lo hagan. Bueno, después tenemos otras formas que es el abordaje transeptal. Nosotros utilizamos un abordaje transeptal, es guiado por eco siempre, fíjense la aguja está ahí haciendo tenting en el foramen oval, pasamos al lado izquierdo, tenemos que poner una vaina desde arriba, una aguja desde arriba, es una cosa muy complicada, y de ahí pasamos el catéter hacia el lado izquierdo. Digamos, esto es bastante complejo porque hay que pasar un catéter desde ahí y lo clavamos en la pared lateral para estimular desde endocardio, siempre, siempre dejando anticoagulado rápidamente al paciente. En estos casos, con abordaje transeptal, los respondedores fueron del 82% en todos los estudios, más que el 70% que encontramos antes, y se cree que es por la estimulación desde endocardio y epicardio que podías obtener. ¿Qué es lo bueno? Que es como una vez que uno accede, tenés una estimulación que es más fisiológica. Lo malo es más riesgo de trombosis, más inestabilidad, umbrales más altos. Bueno, no se utiliza. El otro procedimiento, y es este que les decía de Benjamín Ellenwag y Néstor López Cabanillas. Benjamín ya se retiró, Néstor López es el que está trabajando. Digamos, ellos hacían el Shurdam, que es un procedimiento que también hacían una transeptal, pero sin tener esa vaina especial. Lo hacían desde abajo, hacían una transeptal habitual, lo ponían al cable desde abajo y después lo rescataban con un lazo al cable y se lo llevaban acá al bolsillo. Un procedimiento como súper complejo desde lo técnico, que solo lo hacían ellos, pero bueno, lo lograron publicar y bueno, en casos refractarios ellos lograban muy buenos resultados. En definitiva, nosotros tenemos todas estas respuestas. Tenemos el abordaje convencional, que tenemos alto nivel de evidencia, la técnica está bien controlada, hay avances tecnológicos, las vainas cada vez vienen más lindas. Después tenemos el abordaje quirúrgico, hay flexibilidad en la localización de dónde poner, si el cirujano se pone las pilas y abre bien, no siempre pasa. Transeptal endocárdico, que es más difícil, más fisiológico, que es endocardio epicárdico. Podés acceder a cualquier región del ventrículo izquierdo y no estimulás el frénico, que nosotros por afuera sí lo podemos estimular. ¿Cuál, digamos, cuáles son los problemas que nosotros tenemos en cada técnica? En el convencional, la localización es limitada. Si las venas, la anatomía no te ayuda, estás hasta las manos. Los umbrales a veces suelen ser elevadas y a veces capturamos el frénico por fuera, en pared lateral, donde apoyamos podemos capturar o el diafragma, porque apoya por fuera, o el frénico que pasa por ahí al lado. Entonces, todas esas son limitaciones. En el epicardio quirúrgico tenés el riesgo quirúrgico, por ahí es dificultoso llegar a la pared lateral, solo ves la punta. En el transeptal tenés la punción transeptal, el riesgo embólico, anticoagulación oral permanente. Cada uno tiene sus pros y sus contras.
Esto es importante que lo sepamos, o sea, ¿cuál es la localización, la mejor localización del electrodo? Esto suele ser pregunta de examen habitualmente. ¿Cuál es la mejor localización del electrodo de ventrículo izquierdo? Si nosotros vemos dos, siempre los electrofisiólogos somos bastante básicos. Entonces, oblicuo a derecha, oblicuo izquierda. La oblicua de derecha, nosotros vemos la punta, la parte media y la parte basal. En la oblicua izquierda, como yo les decía, es como ver el corazón desde la punta. Nosotros vemos acá anillo mitral y acá estaría el anillo tricuspidio. Nosotros tenemos septal, lateral, superior e inferior. ¿Tá? Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos el seno coronario que arranca, todas las venitas que van hacia ahí, hacia el costado, luego sube gran vena cardíaca y sube anterior. Lo mismo pasa acá, el seno, y vemos Juan entero. ¿Cuál es la localización ideal que nosotros tenemos? Que nosotros queremos estimular la zona donde más tardíamente se activaba el ventrículo. La parte basal y media del ventrículo y la parte posterolateral y lateral. Esta es la zona donde nosotros queremos estar. Es la zona que nos interesa para estimular ahí. Eso es lo ideal. Pero si el paciente tuvo un infarto o tiene chagas y tiene cicatrices justo ahí, yo digo, entra la venita divina, pero estimulo y no pasa nada porque tiene cicatriz, estoy vendido, ¿está? Entonces hay que buscar otras alternativas siempre. Entonces esto es lo ideal. ¿Qué es lo bueno de estar basal? Que tengo un mejor QRS. ¿Qué es lo malo? Tengo más inestabilidad de catéter. Entonces por ahí los pasamos hasta el fondazo para tener un poco más de estabilidad y que no se salga ese catéter, que es una babita, como les decía. Como los catéteres ahora vienen de 4 electrodos, por ahí lo pasas hasta el fondo y lo estimulás con los electrodos basales, con los demás atrás. Entonces siempre hay alternativas para utilizar y nosotros podemos jugar con lo que sea. Bueno, vamos con las indicaciones. Entonces, como dijimos, la disnea de clase funcional es de 2 a 4 ambulatorios, pero también la clase 1, si tenés un QRS prolongada, más de 120 milisegundos, preferentemente más de 150, y fracción de sección de menos de 35. ¿Cuál es el candidato ideal para CRT? Mujer, los que responden más. Mujer, QRS más ancho, bloqueo completo de remo izquierda, y las mioclopatías no isquémicas, sobre todo la dilatada. Ese es el candidato ideal. ¿Qué responde peor? Los varones, los QRS que son más estrechos. Esos responden menos. Esto es un dibujo clásico, pero los que le va mejor son a esos pacientes, entonces son los que tenemos que elegir. Entonces, precisamos identificar quiénes se van a beneficiar con los resincro, que no todos se benefician. Entonces, por ahí tenemos estos electrocardiogramas que uno lo ve y dice, che, esto no está ancho. Esto no está ancho y no está tan bien. Bueno, esto lo hizo gente de mi grupo de Madrid. ¿Y qué es lo que vimos acá? Que esto si uno los pone en el polígrafo, es decir, si uno los mide todos juntos, desde el inicio del QRS hasta el final del QRS, por ahí el QRS va un poquito más grande. Fíjense, acá nos da 152 milisegundos desde el inicio del QRS hasta el final del QRS. Entonces, no solo hay que medir derivación por derivación, sino también en estos casos en los cuales la indicación estaría bueno hacerlo, por ahí hay que forzar un poquito más y llevarlo con un polígrafo, lo puedes hacer o medirlo con el QRS vos. Si tenés un electro, lo pones en 12 y lo podés medir así, eso ayuda mucho también. Es una tontería, fíjense, electrocardiograma súper básico, nada del otro mundo. ¿Cómo valoramos la respuesta a la resincronización? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de respondedores, o sea, el respondedor clínico, el que dice, estaba en clase funcional 3 y ahora me siento mejor. O sea, el resincro está muy bueno y lo estamos viendo ahora en remo izquierda, la gente responde. La gente responde bien, se siente bien el toque, o sea, realmente responde mucho la gente. Este, la única contra que yo tengo es cuando veo las notas de la Vir Figueroa, que siempre me pone así una puntuación menor de la que yo pienso. Yo soy como más optimista en cuanto a la clase funcional. Ella me pone clase funcional 2-3. Y digo, che, pero yo puse clase 1, si el tipo mejoró, me dijo, se siente mejor, ahora camina. Pero bueno, por ahí lo más objetivo sería hacer un test de la caminata. Pero bueno, esa es la respuesta clínica, pero que si interno menos, vos reducís mortalidad, mortalidad, mejorás, pero muchos mejoran. Y después lo ecocardiográfico. Lo ecocardiográfico también es tratar de mejorar la función. ¿Cuánto pensarían que tiene que un respondedor, cuánto es para que responda? ¿Qué porcentaje?
¿Cuánto es un respondedor? ¿Qué dirías? Números. 1, 50, 10. ¿Cuánto porcentaje tiene que mejorar la fracción de sección? ¿Cuánto les parece? Por lo menos 5, o sea, un respondedor es 5% más. Si acá hacemos todo un ecocardiograma a ese paciente, seguramente estemos ahí como fluctuando en ese 5%. Es como medio chota, no está buena, digamos, para ver la respuesta ecocardiográfica. Yo me conformo con que mejore un poquito o por lo menos que no empeore, que no se siga deteriorando el paciente. Ustedes piensen que súper respondedor le llamamos 10-15%. Esto de súper respondedor es medio fantasmón, es porque los electrofisiólogos por ahí somos medio fantasma en algunas concepciones, y me parece que el que lo hizo esto responde eso, súper respondedor. Entonces, más de 10-15%. Reducción de los volúmenes del ventrículo izquierdo, más de 20-30%. Entonces, eso puede pasar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante la respuesta a la radiosíncrono? Porque fíjense que en la probabilidad de ingreso por insuficiencia cardíaca y muerte, yo soy un hiporrespondedor. Si los divido en hiporrespondedor, los que responden poco, los respondedores comunes o los superrespondedores, fíjense cómo cambia brutalmente entre los eventos. Y fíjense cómo cambia en mortalidad. El hiporrespondedor tiene mayor mortalidad que el respondedor y el superrespondedor le va mucho mejor. Entonces, realmente, si nosotros logramos que le mejore hay gente que normaliza la función ventricular, es espectacular. ¿Quiénes normalizan la función ventricular? Las mujeres, medio dilatadas y idiopáticas, y bloqueo completo de izquierda y el QRS más ancho. Eso mejoran así alevoso. Y por ahí están 15, 20 años con mejoría y se empiezan a deteriorar después. Es espectacular. Muchos mejoran realmente con la resinolización. El Zoom se corta en 10. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar justo con resincro, así que todo bien. Entonces, ¿qué pasa con el resincro? El resincro, entonces, fíjense que previo a la resincronía tenemos este electro y el post-resincro, cómo mejora el QRS. El QRS queda bastante más estrecho, bastante más digno y mejoramos mucho más con eso. ¿Cómo optimizamos la resincronización? Con electrocardiograma lo podemos hacer, es decir, tenemos que tratar de buscar el electro más estrecho. Nosotros estimulamos desde el ventrículo izquierdo, vemos esta morfología ancha, fea, igual que del ventrículo derecho, o sea, esto es rama derecha y esto es rama izquierda, y después estimulamos biventricular y tratamos de tener el QRS más estrecho. ¿Qué son los parámetros que modificamos? Estimulación de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. ¿Quién estimula antes? ¿El ventrículo izquierdo antes o el ventrículo derecho antes? O sea, vamos viendo cuál estimula antes. Y el otro parámetro que nosotros tocamos es el intervalo B. Fíjense, qué pena que no se vea tan bien acá, en el mío se ve divino. Nosotros modificamos el intervalo B y eso hace que se modifica, o sea, el intervalo B y la estimulación entre los ventrículos, ¿quién estimula antes el ventrículo derecho y izquierdo? Hace que el QRS sea más o menos estrecho. El grupo de Barcelona, el CLIC de Barcelona, Marta Puyol López, lo que sugiere es que nosotros podemos estimular puro desde mi catéter o podemos lograr una fusión. Si nosotros logramos una fusión entre la conducción que viene propia del paciente y nuestra estimulación, muchas veces el QRS es mejor. Entonces, lograr una función, entonces no importa cómo logremos nosotros, el objetivo nuestro es tener, fíjense el QRS ancho y miren cómo estamos estimulando ventricularmente y acá cómo lo mejoramos. Es decir, el objetivo es tener el QRS más estrecho, eso es un parámetro bueno de respuesta. Entonces, antes de catalogar un paciente de no respondedor, nosotros tenemos que decir eh, que un paciente, ver si no tiene arritmias, si no tiene FA o flutter de rápida respuesta, o si un paciente tiene muchas extrasístoles ventriculares. Si el paciente tiene 20% de extrasístoles, yo voy a estar estimulando a ese paciente un 80% en vez de cerca de un 100%. O que está inadecuada la programación, el intervalo es muy largo, no hay que dejarlo como viene esto de base, o los umbrales están elevados. Hay que ver la programación y siempre está bueno hacer un electrocardiograma en el momento, no solo en el implante, sino en el post. ¿Qué es lo que viene y cuáles son las perspectivas que estamos usando ahora? Como les decía, esto que ya les expliqué recién, el SOLV Trial, este SOLV de este aparatito que les decía que va por fuera y el Lildes, ellos demostraron realmente una mejoría
digamos, en los volúmenes sistólicos, mejoré la fracción de eyacción. Sin embargo, a expensas de muchas complicaciones, 19% de complicaciones, tuvieron hasta 7 perforaciones que 5 requirieron cirugía cardíaca y de urgencia, 2 fueron con drenaje, o sea, digamos, no fue cualquier cosa, no es fácil poner. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estimulación del sistema de conducción. Yo les sugiero que se bajen este consenso de estimulación del sistema de conducción. Está muy interesante. Y este consenso se hizo hace 2 años. Y es un consenso de que te pone todo, estimulación de GIS y estimulación del área de la rama izquierda. Nosotros antes estimulamos en el GIS, que es un chinazo poner un catéter en el GIS, es difícil. En cambio ahora, en los últimos 2 o 3 años, estamos intentando poner en el área de la rama izquierda, tanto en el troncular, digamos, en la base, o si no en los fascículos. Y si nosotros estimulamos acá en el área de la rama izquierda y clavamos un catéter ahí en cualquiera de estas partes, tenemos una estimulación del centro a la periferia, una estimulación septal, y es como resincronizar. Entonces nosotros podríamos a un paciente que es candidato a resincro ofrecerle esto directamente, que es mucho más fácil. Ustedes, generaciones futuras, quizá les cueste hacer resincronización clásica, porque van a terminar haciendo mucho más esto que resincronización clásica en el seno coronario, que tiene más entrenamiento, es más perno. Ya van a ver que esto es lo que se viene. Esto es una alternativa al resincro, sobre todo tras casos fallidos de resincro, pero la técnica es más sensible y estimulamos sobre todo el área de la rama izquierda. En definitiva, el resincro es una alternativa para un grupo seleccionado de pacientes con insuficiencia cardíaca. Solo el 5% de los pacientes se benefician con esto. De toda nuestra cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca, solo el 5% son candidatos a resincro, lo cual son pocos. Entonces, tenemos que optimizar el criterio de selección para mejorar más esos QRS que están limítrofes para ver si entran y tratar de, para tener mayor respuesta, optimizar el implante del ventrículo izquierdo y seguirlo de cerca para tratar de tener mejor respuesta. No es solo mandar a poner el aparato, sino seguirlo, entender lo que estamos haciendo y estar ahí al lado. No hace falta, también se puede optimizar con eco, que eso ni se nos nombra. 10 minutos vamos a hablar de resincro para saber qué es lo otro. Digamos, todos estos pacientes que reciben resincronización, pueden recibir resincronización con marcapasos, que le llamamos CRT, CRTP, que es pacing, o CRTD, con desfibrilador. Es decir, puede venir solo marcapaso tricameral o también un desfibrilador con un resincro. ¿A quién diferenciamos esto? Y es lo que me interesa. Yo tengo un paciente, en general paciente mayor de 75 años. El desfibrilador, digamos, la sobrevida es discutida. Es discutida la sobrevida. Estamos hablando de edad no solo de documentos, sino biológica. Es discutida. Entonces, ese paciente por ahí le vamos a indicar un marcapasos tricameral. Pero si el tipo está fenómeno y lo ves muy bien, nada, le alcanza un CDI también si le da biológicas de menos. En cambio, la gente más joven sí lo implanta, porque nosotros acá estamos protegiéndolo de la muerte súbita arrítmica. Obviamente, estos aparatos son más caros, los que tienen desfibriladores R5 que los otros. Para hablar de números, 5.000 contra 15.000 dólares. ¿Está? Entonces, no es poca cosa. No es poca cosa. Entonces, el CDI es un dispositivo implantable que tiene 1 o 3 electrodos y lo que hacemos es tratar o prevenir las arritmias letales. Entonces, las funciones principales del resincro van a ser sensado, terapias y estimulación. El sensado es de señales ventriculares y auriculares y lo que hace es clasificar arritmias. Taquicardia auricular, taquicardia ventricular, taquicardia ventricular, la trato o no la trato. Y lo que hago terapias, o sea, trato de determinar la TB o la FB, que es mi objetivo, y también estimulo antibradicardia para el paciente que necesita una estimulación, o resincro en este caso. O sea, esto también es un marcapaso y los códigos son los mismos, BBI, DDD, son los mismos. Entonces,
Nuestro desfibrilador ideal es aquel que revierte todas las arritmias letales, tiene una batería que dura mucho tiempo y las funciones son múltiples. Es decir, detecto la arritmia, la diferencio, veo si es supra o ventri y la trato. Y doy la terapia que corresponde, con la menor agresividad terapéutica posible. Es decir, trato de evitar los choques y que sea barato, sea chiquitito, me dure más tiempo. Y es lo que más trato. Lo de barato no lo hemos logrado todavía. Estamos buscando a alguien un bioingeniero que lo cree o alguno que quiera invertir en alguna empresa que sea para el pueblo y por el pueblo, pero todavía no ha llegado. ¿Y cuáles son las indicaciones? Prevención primaria y prevención secundaria. Entonces, hablamos de prevención primaria cuando nosotros tratamos de prevenir un evento. No me voy a poner a decirle todas las guías detalladas, que eso lo van a ver en las guías y en quién está indicado. Lo tenemos en nuestras guías de SAC, de dispositivos. Nosotros hasta hace 3 años no teníamos guías locales que nos avalaban para implantar un desfibrilador. Eran todos guías canadienses. Lo pedíamos y las obras sociales decían, esto en nuestro país no va. No teníamos ninguna guía y se había puesto digamos, las pilas y de hecho esta es la indicación desde hace muchos años. Prevención primaria de muerte súbita. ¿Quiénes? Los mismos que de Resynchro. Disnea clase funcional 2, 3 o 4, ambulatoria, la 4 ambulatoria, que tiene disfunción ventricular menos de 35% o menos de 40%, que no responde al tratamiento médico y que no es regularizable y que no tiene causas secundarias, por supuesto. Eso tiene indicación de prevención primaria de muerte súbita. Todos esos pacientes, todos los que están en la lista de espera que les mostraba Virginia, todos esos tienen indicación de prevención primaria de muerte súbita. Eso está corriendo. Hoy en la parte pública y en la parte privada corre. La prevención secundaria, esos pacientes tuvieron un evento, una TB fea, mal tolerada, se interna, prevención secundaria de muerte súbita. Es un paciente que tiene una cardiopatía estructural y nosotros lo tratamos. Entonces, ¿cómo detectamos nosotros una arritmia? Nosotros detectamos, esto detecta, el aparato nos dice, esto es ritmo sinusal, esto es taquicardia ventricular, esto es FB. Entonces yo le digo, lo divido, entonces digo, mira, esto es taquicardia ventricular monomorfa, esto es taquicardia ventricular monomorfa, pero TB rápida, y esto es FB. Esto quiero que me lo identifiques y den diferentes taquicardias de acuerdo a eso. ¿Y cómo lo discrimino? Con diferentes zonas. Entonces le digo, más de 140 en un propongo, más de 170, más de 190, más de 240. Le voy diciendo, más de esto, hace tal cosa, más de 170, hace tal cosa, más de 200, hace tal cosa, y más de 240, hace tal cosa. Siempre tratamos de darle todas las zonas. Los patrones para nosotros discriminar, para decir, bueno, esto es lo más importante. El aparato lo ve y dice, es un ataque supra, un ataque ventri. Nos valemos de 3 parámetros. Morfología, forma de comienzo, que es si comienza súbita, o estabilidad. En la morfología nosotros comparamos los QRS. Entonces, comparo QRS sinusal con el QRS de la TB. Si son distintos, será más TB que ataque supra. Después dice, comienzo súbito. Si esto viene despacito así y de golpe comienza una taquicardia, puede ser un ataque supra o una TB. ¿De qué lo digamos? Esto lo diferencio, por ejemplo, de un ataque sinusal que comienza progresivamente, se va acelerando de a poco. Entonces el comienzo súbito me diferencia un ataque sinusal de una TB o un ataque supra. Lo voy encerrando ahí. Estabilidad. Un ataque supra o una TB son regulares en general. En cambio, un FA es totalmente irregular. Es decir, eso va cambiando. Entonces, todas esas situaciones que nosotros tenemos nos ayudan a diferenciar las taquicardias para que el aparato pueda dar la terapia que corresponde. ¿Cuáles son las terapias que tenemos? Y con esto vamos a terminar. Baja energía, terapias de estimulación. La estimulación antitaquicardia. Viene una taquicardia y yo la estimulo. Y de alta energía, choque. Nosotros damos un choque para tratar estas arritmias. Siempre inicialmente empezamos con el choque. Fíjense, la TB viene con TB, la sobreestimulamos arriba y sale. La FB le damos, la cardiovertimos y acá la desfibrilamos a la FB y sale el paciente. De acuerdo al tipo de taquicardia es lo que nosotros hacemos. Nos vamos a ver esto. Y una cosita más que quiero decirles, que quería que Lali hablemos de esto.
con respecto a la desconexión con los estadios finales. Nosotros tenemos, estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca. Muchos de esos están, digamos, ya con muchos años de dispositivos y ya están en insuficiencia cardíaca terminal y no estamos haciendo nada. Entonces, ¿cómo hacemos para desconectar? Hay algunos artículos que hablan de esto. Este es un artículo de hace 10 años, es como un consenso de expertos de Harry, que en realidad trata de darte una idea de qué hacer. La verdad que es poco claro, a mí no me termina de cerrar. O sea, claramente el desfibrilador vos se lo sacás cuando tiene choques frecuentes y dolorosos. Eso es lo claro. El paciente lo está matando a choques. Vos no tenés nada que hacer o decidís, el paciente y el equipo médico decide no hacer otra cosa. No tiene sentido que ese paciente siga cocinando los choques. Realmente es muy desagradable tener choques. Muy desagradable. Hay gente que realmente con un choque queda tocada por años. Realmente, o sea, es muy desagradable. Es un patadón en el pecho, es fuerte. Entonces, en esos casos está claro. En los marcapasos no hay claro consenso. Es difícil en un paciente decir, no, el paciente se tiene que morir, sacarle el marcapasos. Es difícil negarle una estimulación a un paciente. Es muy difícil. En general, lo que hace la estimulación, si vos le decís, si es un paciente dependiente, el paciente queda con un escape y queda con 30, 40 latidos nada, y la idea es que el paciente le pase bien y ayudarlo a morir y no que le pase mal en los últimos momentos, pues le estás creando una situación mala, no, no está bueno. Entonces, en marcapasos en general no hay consenso de dejarlo sin estimulación. Es difícil sacar una estimulación, es muy difícil, porque por más que sean dependientes. Entonces, lo que hay que, y en todo es consenso con la familia, y si el paciente no tiene capacidad de decidir, algún familiar que sea a cargo de esto. ¿Cuál es el problema de eso? Que hablas con dos familiares, estamos todos fenómenos, y después aparece el otro hijo diciendo, no, que a papá no lo maten. Entonces es difícil. Entonces todo tiene que estar escrito, todo tiene que estar escrito en la historia clínica, todo tiene que estar consensuado, no es una cosa que se resuelve de un momento al otro. Yo no desconectaría ningún desfibrilador así las terapias de ningún paciente de una, todo se discute en Ateneo, se charla una vez con la familia, otra vez. Yo no recuerdo haber desconectado muchos desfibriladores en mi vida. No es necesario la mayoría de las veces. No, no, pasa pocas veces, en algunos casos muy puntuales. Así que no, en ese sentido, no, no es algo con lo cual tengamos que ver. Pero sí hay que respetar la autonomía del paciente y la decisión. El paciente decide ponérselo o no ponérselo a los dispositivos. Así que es parte de la autonomía. En consecuencia, el CDI es la terapia más eficaz para las arritmias letales. Tiene funciones similares a los marcapasos. Las dos terapias son ATP, que es estimulación antitaquicardia, o los choques. Y bueno, hay problemas eléctricos bueno, que eso no lo quise charlar hoy porque si no se nos iba a hacer eterno. Pero bueno, eso es básicamente lo que tenemos de dispositivos. Preguntas que surjan, 9 y 5 traté de ir bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Dale. Hombre, andan peores, ya te decía. ¿Hay algo estudiado? No, cosa que no es una cosa que tenga una respuesta, ¿no? En absoluto. A mí también es una muy buena pregunta. No es algo en la cual tenga, en general, los hombres tienen más miocardiopatías isquémicas y quizás sea por ello, más que nada. Me parece más de la etiología que otra cosa. Hay hombres que con míos, en ese mismo caso, que con míos dilatadas idiopáticas, cuerdas anchos, andan fenómenos. Se andan bárbaros también. También responden muy bien con esas características, cuerdas muy anchos y míos no isquémicas con pocas cicatrices. Esos andan re bien también. Pero nada, las mujeres no, tienen enfermedad coronariana, pero no tanto. Sí, el monto necrótico tiene que ver, o sea, el paciente si tiene más escara, tiene menos reserva para mejorar. eh, y en general la localización de la escara también te influye, porque si vos estimulás de la pared lateral, que es la última zona que se activa, también está. El QRS no lo tenés tan estrecho como tenés mucha escara, o sea, lográs estrecharlo mucho menos. Por ejemplo, los chagásicos que tienen cicatriz y tienen un sistema eléctrico con muy enlentecido, es difícil también tener cuerdas tan estrechas. Digamos, todo eso te influye un montón. Pero sí, es buena pregunta, pero yo creo que está relacionado a eso. Yo no la encuentro la relación, parece, porque son más isquémicos nada más.
pero solo lo veo desde ese lado. Este, es así ahí acá en el chat no veo nada. Se nos fueron a ver el partido. ¿Cómo va Venezuela-Argentina? ¿Nos pueden decir? Este, pero bueno, cerramos acá. Gracias chicos por quedarse.